¿cierto? ¿Recuerdan esa primer competencia cuando presentamos el curso? Esa competencia nos lleva a articular una pregunta, es la que vamos a tratar de ir resolviendo a lo largo de toda esta unidad, y es cómo los paradigmas sobre la concepción del ser han determinado las tendencias de la educación física, ¿cierto? Entonces les pregunto, ¿cuáles son esos documentos de base que tenemos para esta primera unidad? ¿Sí recuerdan? A ver, Andrés, a ver quién me participa, o Cristian. A ver, ¿quién me recuerda los documentos de base que tenemos? Que necesitamos tener a mano hoy. A ver, Luis Fernando, Cristian Duque. John. A ver, ¿quién me recuerda los documentos? ¿Cómo se llama el documento con el que hicimos la columna de opinión? ¿Cómo se llama? Recordemos. Que leímos que empezamos la lectura en clase porque ustedes no habían hecho la anterior. ¿No recuerdan? Bueno, entonces les voy a recordar. La crisis de identidad de la educación física, profe. Exactamente. Y el otro documento que tenemos base, ¿sí lo han visto? Que se llama Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación. ¿Sí lo vieron o no? Que también estaba ahí como documento a seguir. Bueno, entonces si no lo han leído, no lo vieron, no lo revisaron, bueno, si no lo revisaron, entonces pues parte de ese documento es del que se ha organizado la clase virtual hoy, ¿listo? Entonces miremos aquí. Vamos a ver escuelas y tendencias de la educación física del cuerpo objeto a la motricidad humana. Ya este título nos dice mucho, ¿cierto? ¿Cómo pasamos del cuerpo como objeto a una concepción desde la motricidad? ¿Listo? Vamos a pasar a la diapositiva. Veo que hay mucha bulla por ahí. ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, miremos esto. A ver, el que está ahí como más atento. ¿Qué nos dice este dibujito aquí de estas dos cabecitas unidas en sus cerebros? ¿A qué será que lo podemos relacionar? Ahí hay unos conceptos que nos pueden llevar a describir qué significará o qué será que representa. Profesor y estudiante. Bueno, hay dos personas allí. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? O Trico que participe. Profesor y estudiante. Perfecto. ¿Qué dice el título? Epistemología de la educación física. Ah, bueno, perfecto. ¿Tenemos algún concepto que nos hable de qué será epistemología? ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, resulta que si vemos la palabra... ¿El conocimiento humano? Exactamente, entonces la epistemología es el estudio del conocimiento, ¿sí? O del saber científico. Es todas las ciencias, ¿sí? Epistemológicamente son abordadas para que conozcamos como toda esa evolución y hagamos toda esa reflexión, y en nuestro caso pues va a ser de la educación física, y de esa epistemología pues vamos a tratar estas primeras partes de la clase. Bueno, entonces vamos a mirar aquí, miren, en nuestro caso la epistemología nos ayudará a trascender la evolución y configuración de las teorías que han determinado la génesis y las mutaciones de la educación física
a través de la historia, ¿sí? Entonces, prácticamente en esta clase de hoy queremos compartir y que construyamos juntos toda esta teoría que hemos visto y todas esas tendencias y todas esas corrientes por las que ha transitado y ha ido evolucionando la educación física, o si miramos términos del texto de Barth, de Krumbar, pues él habla, en mi resumen sería que él no habla de evolución, sino de una involución, ¿sí? Donde él dice que estamos ahí como perdidos, que la educación física está perdida, tiene un horizonte, ¿cierto? Entonces, vamos a ir construyendo todo esto. Entonces, mires, en esa génesis y en esas notaciones, pues tenemos que ser conscientes que hay unas necesidades del contexto que la han nutrido, ¿sí? Hay unos aportes de otras ciencias que también han venido nutriendo ese proceso. Una misma reflexión en la práctica, todas las vivencias que se han tejido alrededor de lo que ha sido la educación física y el movimiento a través de la historia, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, la epistemología de la educación física debe proporcionar una teoría con capacidad de vertebrar, estructurar y sistematizar todos los conocimientos relacionados en el campo de estudio, ¿sí? Esto nos lo dice Baena Granero y es tomado de ese documento, que es muy importante que ustedes lean, que es de las nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación. Ustedes tienen en su guía de aprendizaje ¿De quién será la bulla? Hay una bulla ahí, ya como que se calmó. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí. Bueno, necesito que hablen un poquito más porque si no nos vamos a dormir. A ver, voy a mirar aquí un momentito. Me llegaron más participantes. Yo miro. Profesora, yo estoy en la cámara de un compañero. ¿Qué le pasó? Profe, yo con un compañero en la cámara y participando. Suárez. Carlos Andrés Zapata, estoy con Carlos Andrés Zapata. Zapata. Profe, Y esa marica no se recarga más. profesora, Ay, paz, no quiere. Y tus cabellos. Hay mucha bulla. O eso, silenciémoslos si vamos a estar como en otras actividades ahí porque se vuelve muy tedioso. Bueno, resulta que pues a lo largo de la misma evolución del hombre, ¿sí? El movimiento ha tenido pues como cierta necesidad o tendencia, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros hablamos como de esos primeros momentos del hombre y de ese hombre primitivo, pues hablábamos de un movimiento para la supervivencia, un movimiento para no dejarse, para competir o para no morir, para mejorar su forma de alimentarse, de vivir y acondicionarse pues a un medio que estaban como descubriendo esos primeros hombres, ¿no? Pasado ese momento, empezaron a ver del movimiento y de la misma educación física, si no se nombrara en esos momentos, desde una concepción militar, desde una concepción de la guerra, desde hacerse fuerte para poder competir, para poder ganar, para poder conquistar, ¿cierto? Luego ya fue un enfoque más hacia la gimnástica, hacia la gimnasia, que ya fue más acá, casi siglo XIX. También una educación física desde lo higiénico, ¿cierto? Desde lo deportivo también, ya muy cercano acá a nosotros, y desde una promoción a la salud, ¿sí? Entonces vemos aquí, no sé quién me ayuda a leer, una parte del documento número 15 del Ministerio de Educación de aquí de Colombia, que nos dice como qué es la educación física y nos ayuda pues a orientar un
un concepto. Entonces, a ver, ¿quién les quiere leer ahí para que no nos vamos a dormir? La educación física ¿Sigue? es una disciplina pedagógica que busca intervenir intencional y sistemáticamente en la formación integral de los alumnos, a través de su incidencia específica en la constitución y desarrollo de su corporeidad y su motricidad, adecuando sus intervenciones a los diversos contextos socioculturales. Perfecto. A ver, cuéntenme, ¿están de acuerdo con esa concepción de la educación física? Busca intervenir intencional y sistemáticamente en la formación integral de los alumnos. ¿Será que según la lectura que hicimos, será que sí se está logrando eso? ¿Quién me puede contar algo de lo que le llamó la atención, que en algunas columnas de opinión ustedes lo enmarcan fuertemente ahí? ¿Creen ustedes que sí estamos logrando esta intervención? Si tienen experiencia ya ustedes en el campo, si han visto colegas o lo que dice el texto, ¿qué creen ustedes? ¿Se está logrando esa intervención de formación integral? No, en la mayoría de los colegios no. ¿Por qué? No, porque la mayoría de los colegios no tienen profesores de educación física para la primaria y ponen a los docentes que dan otras materias a dar educación física y ni siquiera son capaces de preparar una clase ni nada, sino que simplemente les tiran un balón para que ellos jueguen. Esa es una de las debilidades. Si ven allí cuando en el documento él dice que hay como una mala política frente a la educación física, ¿cierto? Profe, yo creo que también es por los profesores que no se comprometen a dar la educación como tiene que ser. Los que ya somos licenciados o profesionales, ¿cierto? Sí, señora. Son ellos los que tienen que comenzar como desde unas bases claras de lo que prácticamente ellos trabajan como profesionales y dar sus conocimientos para mejorar el área de educación física como tal. Sí, eso es una de las... Y aquí cuando vemos en el documento que ustedes hicieron en la columna de opinión, dicen que hay un descuido y una desatención de la educación física en la escuela primaria, como decía el primer compañero, pero también dice que hay una incompetencia de los profesores. Entonces ahí hay dos aspectos que ustedes están tocando, sí, que el autor ahí trata de desarrollarlo, ¿cierto? Y demostrar esa crisis de identidad desde varias problemáticas, ¿no? Esas dos están allí. ¿Cuál otra problemática estará allí donde no logramos esa formación integral? ¿Cuál otra? A ver, recuerden. ¿O qué ven? Profe, y en el caso de las en esos programas de escuela nueva, que son, digamos, escuelas de vereda, que nomás hay un profesor para todas las materias, ahí yo creo que también hay como una inconsistencia en el área de la educación física. Totalmente, porque habrían unos planes y unos programas deficientes cuando un solo docente tiene que intervenir en todas las áreas, ¿cierto? Tiene que dificultarse mucho y de alguna manera se le quitaría rigurosidad, intención, ¿cierto? Esa es otra. Depende también por ejemplo, no es escuela nueva, depende también en qué se especializa el profesor. Si el profesor es un profesor, digamos, de ciencias naturales o digamos, de inglés, o sea, no está capacitado para dar educación física. Entonces, por ahí también se pierde el interés de la educación física en los estudiantes antes de llegar a un colegio. Totalmente. O cuando vemos al docente de educación física de la básica primaria, de pronto entaconado, ¿cierto? O hasta con una falda. Entonces, en realidad ya eso marca pues como una mirada diferente y para los niños también, ¿cierto? Van a ver un docente que no va a correr con ellos, que no va a saltar con ellos, que no va a poder jugar bien con ellos porque ni siquiera tiene lo mínimo que es como la indumentaria adecuada. Entonces, esa es otra deficiencia. Y hay docentes que tienen muy buena intención porque uno lo ve. Pues yo soy docente del público y uno ve las profesoras que tienen una intención, pero obviamente ellas no logran manejar como un proceso, a pesar de que podrían dar una educación física todos los días podrían estar haciendo
un trabajo desde la educación física con los niños en cualquier asignatura, ¿sí? Y tienen buenas intenciones, pero en realidad ellos no están reflexionando y repensándose frente a lo que hacemos de pronto cuando nosotros nos sentamos a planear nuestra propia área. Entonces, por ahí hay una debilidad. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional, en su capilla número 15, que es uno de los documentos que trataremos en la segunda unidad, vamos a ver esa concepción que ellos tienen marcada, pero también eso nos va a llevar a repensar y a reflexionar que de pronto habrán cosas importantes, interesantes, pero también habrán unas que hay que replantear y los vamos a ir conociendo, ¿no? De todos modos, este concepto todavía pienso que nos queda como grandecito y es allí a lo que queremos con estos nuevos profesionales, con estos nuevos licenciados, con estos nuevos estudiosos de nuestra ciencia que es la educación física, cómo vamos a llegar a impactar e intervenir de otra manera porque vamos a ser más conscientes, vamos a hacer un trabajo con más propósito y seguramente todo este movimiento que se está haciendo de lo que es la actividad física, la cultura física, la prevención, la paz que buscamos, pues en realidad es que nuestra asignatura es la más importante para como sustrato interdisciplinario, eso se están dando cuenta pues como todos los entes fundamentales. Uy, ¿qué está sonando por ahí? ¿Qué pasa? A ver, esperemos aquí porque ya, ¿sí cambió o no cambió? Bueno, tenemos aquí. Ya se mejoró, ¿cierto? Bueno, yo ahí tenía un videíto, pero pues yo pienso que no vamos a alcanzar a verlo, pero sí me gustaría que copien el enlace. Es un video, está en YouTube. Es muy chévere, sencillito, ¿sí? Sobre cómo ha marcado de pronto esa tendencia fuerte empieza a hablar desde el hombre primitivo hasta ahora. Entonces, el enlace, copiémoslo, igual esto les va a quedar grabado a ustedes. Yo creo que a medida que pasa el tiempo, los profes se están capacitando. Ajá. ¿Nos estás hablando de nosotros? Dale otra vez porque no te escuchamos bien. Termina la idea. Bueno, entonces copiaron el link, tendencias de la educación física a lo largo de la historia para que luego lo vean ustedes con más tranquilidad. Es cortico, pero entonces para que lo vean. Hay muchos así, ¿no? Que nos ayudan a ubicarnos en esa historicidad de lo que ha sido la educación física. Bueno, miremos aquí entonces esta. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Donde dice educación física, concepto, indefiniciones y urgencias. ¿Quién me ayuda a leer lo que está acá al lado izquierdo? La educación física, a lo largo de la historia, ha estado influenciada por el contexto social, cultural y político de cada época. Situación que ha generado discrepancias, indefiniciones y permanentes respecto a su orientación, objetivos e influencia en el desarrollo del ser humano. Perfecto, sí, miren, en ese video que quiero que ustedes con más despacio, de pronto hoy ya no porque ya estaremos cansados mañana, van a ver cómo ese contexto social, cómo lo cultural y lo político, ¿sí? Pues de alguna manera enmarcaba la educación física y el movimiento en su momento, ¿no? Entonces, ¿para qué hacían deporte? ¿Para qué se hacía actividad física? Ustedes lo van a ver desde las civilizaciones antiguas, ¿sí? Desde Mesopotamia, desde Grecia, desde Roma. Van a ver cómo esa situación política, social y cultural enmarcaba el deporte y la actividad física y la educación física como tal, cómo luego viene la Edad Media, ¿sí? Y cómo cambia esa concepción, ¿sí? Del deporte para ser fuerte, para la guerra, para ser hermoso, bello y cuidado como
los griegos, resulta que pasa a un segundo plano, ¿no? Porque también desaparece esa importancia, se daba más la importancia era el estudio y eso pues de las clases sociales altas, entonces van a ver eso. Luego cómo viene el humanismo y rescata y dice, no, sí es el movimiento, es el cuidado del hombre. Cómo viene de pronto luego esa influencia de la gimnasia sueca, entonces cómo diferentes países que fueron contagiados de esa concepción y cómo entonces ellos empiezan ya de alguna manera, ¿no? A esa concepción solo desde la competencia, desde los deportivos, desde el rendimiento, entonces a veces se unen, sí, como esa concepción helénica. Ustedes van a ver en ese video cómo se entrelaza todo eso y es ameno, es muy chévere. Bueno, entonces resulta que en todo este trasegar, resulta que hay unos cambios paradigmáticos en la concepción del ser humano, ¿cierto? Entonces vemos ese dualismo del cuerpo y mente, ¿sí? Entonces, mente, espíritu y cuerpo que forma ese hombre, pero donde en algunos conceptos, en algunas miradas, de No pronto, escuchar a la profesora nada, parce. ¿cierto? O de pronto, como era más importante el espíritu, digamos, en la Edad Media, que el cuerpo, la mente. Entonces, cómo esas concepciones allí, cómo esos cambios allí se ven. Entonces, si recordamos, de pronto no sé, a ver quién me ayuda, en la lectura que hicimos en la columna de opinión, él ahí nos habla como de dos concepciones. ¿Quién las recuerda? ¿Sí se acuerdan? Que dice que se han manejado dos concepciones como a lo largo de la historia de la educación física. ¿Se acuerdan o no? ¿Recuerdan cuando él habla de esa concepción donde simplemente es el cuerpo, es lo físico, es ese desarrollo pues de rendimiento del cuerpo como máquina? ¿Sí recuerdan o no? Que es como entretenimiento, meramente entretenimiento. Él marca dos concepciones, dos ideologías allí, ¿cierto? Él hablaba de un reduccionismo biológico, ¿sí recuerdan? Y uno como pedagógico, como ideología pedagogista. ¿Sí lo retomaron alguno? A ver, ¿quién lo retomó de pronto en la lectura? ¿No lo retomó? ¿O sí? No lo recuerdo eso. Biologista y pedagogista, algo así creo que. Sí, sí. Exacto, sí, señor. Entonces, ¿qué recuerdas allí? Donde era pensado ese cuerpo como un instrumento, ¿cierto? Por medio de los movimientos. Y cómo buscaban era sacarle el mayor rendimiento a cada ejercicio. ¿Sí lo recuerdan o no? Donde él nos hablaba que los objetivos eran simplemente en términos de efectos de entrenamiento, ¿sí? Como el contenido ahí es simplemente cómo voy a hacer, qué ejercicio va a hacer, cómo lo clasifico, ¿sí? Sí, ¿Qué más? Sí. que se basaba más que todo en lo que era la actividad física. Que ese era Ajá. el concepto que se tenía sobre el concepto biológico, hablando del concepto biológico, se tenía como así, como solamente lo que es el cuerpo como tal, pero no algo como más allá de lo que es la educación, los fundamentos de la educación física. ¿Cierto? Entonces se queda como corto en esa mirada de pronto más amplia de la educación física, ¿cierto? ¿Y qué recuerdas entonces cuando nos hablaba de la otra ideología, como esa otra tendencia que ha tenido, que era desde lo pedagógico, desde la ideología pedagogista? ¿Ahí qué venía? ¿Qué entra pues ahí? Que entra como a querer, nos cuenta él que entra como a querer subsanar un poquitico esa primera ideología. ¿Sí? ¿Sí recuerdo? Donde él dice que había pues una necesidad como de un movimiento más sobresaliente para la exploración, para la comunicación, para el desarrollo personal, para la construcción del carácter, ¿sí? La Entonces, autoestima también. ajá, entonces él ahí nos hablaba de la gimnasia, del juego, ¿cierto? De la danza, que ya empieza a tener un carácter ahí potencial, donde ya se habla de pronto de un movimiento para un desarrollo cognitivo, estético, social, ¿cierto? Entonces, pues de alguna manera,
empieza como a querer integrar, ¿no? Ahí hace un giro grande de lo que era esa concepción y ese paradigma, ¿sí? Entonces miremos aquí cómo vemos entonces acá esa complejidad de la postura integradora, ¿cierto? Entonces es ver la corporalidad concebida como un factor esencial de la realidad humana, ¿sí? Donde se reconoce, donde se comunica, donde interactúa, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, aquí, gracias a muchas personas que han Yo estado quiero opinar, pero interesadas no puedo opinar. No pues escucho han nada. podido pensarse en cómo se integran, ¿no? ¿Quién dice que no escucha nada? Yo no sé si con audífono, amor. No, igual eso tiene ahí. Bueno, yo creo que Tiene que tener un micrófono. creo que sí estamos bien, ¿no? Entonces, bueno, miremos aquí entonces cómo en esa necesidad de transformación y de estudiosos en el campo, pues han visto la educación física algunos como una disciplina, otros como un campo pedagógico, otros como un campo de acción, otros como la ciencia, como una ciencia, ¿sí? Otros hablan de que ese objeto de Préstame los audífonos, amor. física es el movimiento, es el sujeto, o es la corporalidad como tal, ¿sí? O es la acción solamente. Entonces, en ese orden de ideas, muchos estudiosos pues han venido haciendo esa reflexión, ¿no? Finalmente, lo que nos lleva y nos lo dice el documento que les digo que vamos a leer, que ustedes retomen sobre tendencias de la educación física, pues finalmente ellos dicen que eso se resume a una praxis física, ¿no? Donde de alguna manera, ¿sí? Siendo ciencia, siendo disciplina, siendo campo pedagógico, campo de acción, pues hay que estar en una constante retroalimentación de la teoría para alimentar la práctica y la práctica para alimentar la teoría, ¿no? Entonces varios autores han venido tejiendo todos estos conocimientos y han venido de alguna manera pues marcando unas concepciones teóricas que de alguna manera pues nuestro quehacer se ha venido alimentando, ¿no? Entonces ahora me gustaría que juntos pues reflexionemos a ver cómo cuáles pueden ser esos elementos o esas categorías que ustedes, algunos sí ya ejercen o como estudiantes, ¿sí? Como participantes de la educación física, ¿creen ustedes que son necesarias llevarlas a la reflexión para generar teorías? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué necesitamos desde la educación física nosotros? Empezar a pensarnos y empezar a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos estudiar? ¿Qué debemos profundizar? Krumbar nos invita a repensarnos, ¿no? Él allí nos dice, bueno, tenemos que empezar a mirar y necesitamos investigadores que empecemos a reflexionar y a repensarnos en la educación física. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles podrían ser esas categorías que son necesarias que llevemos a la reflexión? Que son necesarias, digamos, ustedes empezar a abordar desde un estudio investigativo ahorita como trabajo de pregrado. ¿Qué podría ser? Ayúdenme a pensar a ver. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo ven ustedes? ¿Una educación física desorientada? ¿Una educación física sin intención y que necesita qué categorías llevar a la reflexión? A ver, algún participante aquí, a ver, que no han hablado. Freddy Duan tiene el micrófono abierto. ¿Cómo está Freddy? José Osvaldo. Richard. Hay uno por ahí que tiene el micrófono abierto y hay varios niños. Puedes cerrarlo para que nos escuchemos mejor. Bueno, a ver, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser esas categorías que necesitamos llevar a la reflexión? A pensarnos, a darle vueltas teóricas. ¿Ah? ¿Cuáles piensan? Dime. Que cada estudiante tiene una manera de pensar diferente o de ver el mundo diferente. Entonces hay que saberle llegar como al estudiante porque pues estamos viendo personas que piensan de diferente manera. Claro, estaremos hablando de educación para la diversidad, ¿cierto? Que nos cuesta. Otra cosa, profe. Ajá.
referente a también un cambio en lo que es la educación pública y cómo puede influenciar más a la primaria, a la secundaria, es aumentar, puede ser el horario, ¿sí? El horario, equilibrarlo para que el alumno tenga más conciencia de la importancia que es la educación física. No solamente una vez a la semana, sino que poderlo, ¿cómo decirlo?, equilibrar. Aumentar en el currículo, ¿cierto? Así es. O sea que podríamos hablar de una investigación desde el currículo de la educación física. ¿Me estarías tú como dando esa opción? Así es. ¿Cómo empezarnos a analizar el currículo de la educación física, mostrándoles a todo nuestro contexto la necesidad de una educación física de siempre, de todos los días, ¿cierto? Profe, Dime. y por ejemplo, o sea, lo que yo opino es que casi no hay tiempo. O sea, en un colegio se dan, digamos, a la semana un salón ve apenas una clase de educación física. En sí a un estudiante de educación física no le va a servir para nada. No, para nada, exacto, totalmente. Es que por ahí está nuestra crisis, ¿sí o no? Es porque no Ese es uno de los... que es. Profe. Dime. Aló, profe. Sí, te escucho. Profe, pues yo pienso que nosotros deberíamos retomar a partir, viendo desde aquí de la ciudad de Cali, que está muy de moda el deporte, ¿no? Y nosotros como educadores físicos podríamos tomar esa iniciativa, que la gente está como motivada. Uno ve mucha gente trotando a cualquier hora del día, usted ve mucha gente, entonces uno tiene que abordar a esa gente para así ya incentivar el deporte en la ciudad o en el país, porque es que ya el deporte ya es moda aquí en la ciudad. Ustedes ven en la calle, todo el mundo hace ejercicio, el nivel de bicicleta disparó la venta. Usted consiguió una bicicleta antes más barata, ahorita usted va a conseguir una bicicleta y la conseguir muy cara, porque es que ya el deporte es una moda aquí en la ciudad. Entonces nosotros tenemos que abordar eso, profe. Aprovechar este momento. Sí, claro. Sí, eso es verdad. Pues nomás la Secretaría del Deporte está manejando que como 17 proyectos a nivel pues de promover esta cultura deportiva en todo Cali desde diferentes enfoques, ¿no? Y como desde diferentes formas. Chévere. Profe. Dime, Ronald. Pues yo estaba mirando que la educación física, ahorita en los colegios se implementan, piensan que es como decir un deporte, jugar fútbol, y no miran tanto el desarrollo pedagógico en el estudiante. Usted sabe que a un niño de primaria no se le puede dar el mismo trato al de bachiller. O sea, es un trato diferente porque es la formación de él como tal. Entonces, yo pienso que la educación física no se debe dar a conocer solamente como jugar fútbol, tenis. Es algo pues que va más allá, que ayuda a formar personas. Totalmente cierto, sí, es totalmente cierto y es tener esa mirada integral, ¿no? Dime. Pero también depende, como le decía al principio, que depende como el licenciado se encargue desde esa base. Porque pues por culpa digamos, del mismo licenciado es que se ha creado también la gente que ha tenido esa ideología de que la educación física también se hizo solamente para que los estudiantes vayan a jugar fútbol, suben, se distraigan, recochen por ahí y ya. Claro, esa ha sido la problemática nuestra desde el problema del currículo, como decía el compañero ahorita, porque es que al tener solo 2 horas en la semana, los estudiantes solo quieren que esas 2 horas se conviertan en lo que nos decían ahí, el señor en Holanda, dice que esa investigación fue en Holanda, ¿cierto? Donde el 70% decía que lo que fue a jugar y a recrearse, y solo un 20% dice que fue aprendizaje significativo, ¿cierto? Pedagógicamente tiene que hacerlo. Entonces, imagínate que esa es una de nuestras debilidades, y yo como docente de la escuela pública,
es mi debilidad, porque el estudiante cuando llega a la educación física tiene un desfogue, es la única asignatura diferente, porque el resto ellos están en un salón con lápiz y cuaderno desde nuestra tendencia tradicional que tenemos lastimosamente, que no nos hemos podido mover los profes de allí. Entonces, los estudiantes quieren... Es por eso mismo, porque, claro, o sea, al ver que simplemente es una materia que sirve para nada más recreación sin educación, entonces no es necesario de pronto alargar el tiempo de esa materia, ¿ya? Porque las demás, digo que los demás licenciados no la ven como una materia que pueda educar, cuando en realidad es todo lo contrario. Yo digo que se aprende más fácil desde la educación, desde la recreación y desde el juego, que en un aula sentado y escribiendo y tomando apuntes de simplemente lo que dicen los profesores, viéndolo desde la escuela, ¿no? Para los niños es más fácil aprender por medio de... Totalmente, O sea, totalmente. Yo escuché la otra vez por ahí que en un país a los niños los meten a la escuela, pero no los inducen de una al estudio y enfocados a un cuaderno y un papel, a un cuaderno y un lápiz, sino que comienzan primero por medio del juego. Sí, esa es la propuesta que hace Finlandia, ¿no? Y Finlandia, pues, a nivel de las pruebas PISA, pues, son las que siempre están en los primeros lugares, ¿no? Entonces, ellos proponen eso, ¿no? El juego para aprender todas las asignaturas del currículo a través del juego. También, otra cosa, para añadir a lo que decía mi compañero, el estudiar la educación física desde lo que es el bachillerato, sí, bueno, comenzando desde la primaria, pero también el bachillerato, inculcarle a los jóvenes que es una materia que va a servir a lo largo de la vida. O sea, hábitos alimenticios sanos es algo que toda la vida la vamos a utilizar. Dejar de tener una vida sedentaria, ¿sí? Es algo que se le puede inculcar también a los alumnos y, no sé, al profesorado de la educación física. Entonces es algo que podemos implementar y así evitar todas estas enfermedades como lo son los diabetes, la mala circulación, obesidad, combatir la obesidad. Es algo que se puede empezar a combatir desde las aulas con nuestra materia, que es la educación física. Miren aquí, chicos, ustedes han tocado, pues como estas 4 barretas que tenemos allí, de esas generalidades en la evolución de la educación física. Entonces, miren, profesionales que se han interesado en el desarrollo de la educación física y la importancia que tiene en el desarrollo del ser humano. Y entre estos profesionales, pues están ustedes que están en ese proceso de crecimiento profesional y que están siendo críticos ante lo que sucede. O sea que tenemos muchísimo ahí para aportar. Estamos viendo como una generalidad importante, pues, es ese contexto histórico de cada época y las necesidades de la sociedad. Ahorita uno de los compañeros nos decía, no sé si era Cristian, miren Cali se está moviendo, y es que estamos viendo que ahorita el doctor le está diciendo a su paciente, tómese el verapamilo para la presión, yo les decía, ¿cierto? Tómese la levotiroxina para el problema hormonal, pero salga a caminar, salga a trotar, haga ejercicio. Entonces, ahí estamos viendo cómo ahorita históricamente tenemos, porque estamos en un momento histórico donde la actividad física, el cuidado del cuerpo está tomando gran relevancia. Entonces, ahí estamos en un buen momento para nosotros generar unos nuevos enfoques bien interesantes. Dentro de eso, pues imagínense los aportes que ya nos han hecho la psicología, la medicina, la antropología, la misma filosofía, ¿sí? Muchas ciencias. ¿Cómo entonces nosotros ahorita podemos empezar a aprovechar aún más todo este avance de cada una de estas ciencias para aportarle esa evolución de la educación física, ¿cierto? Entonces, mire, vimos a través de la historia, pues que estaba ese enfoque desde lo militar, desde lo higiénico, desde el cuidado del cuerpo, el deporte, la promoción de la salud,
Y ahorita pues estamos hablando desde una mirada integral, ¿no? Desde una concepción más amplia. Entonces miren que allí tenemos bastante compañeros para que nos empecemos desde ya a mirar desde dónde nosotros empezamos a aportarle a esa evolución de la educación física y desde dónde nosotros empezamos a crear unos nuevos enfoques, unas nuevas formas de intervención en el aula, verdaderamente sistemática, como nos decía ahorita Inés. Entonces ahí es donde ustedes están llamados a eso, donde estamos llamados a repensarnos, los que ya estamos en el campo y los que hemos transitado algo, entonces a repensarnos constantemente y cómo ustedes, que son esa nueva generación que va a llegar a los colegios, que va a llegar pues a los diferentes como estamentos en los que podemos desempeñarnos nosotros como profesionales, entonces ustedes son los que van a tener que ayudarnos a marcar esa diferencia pues enorme. Entonces aquí ustedes me ayudaron con esas generalidades. Y yo sé y yo veo en la universidad y veo en ustedes esa gran ventaja y ese gran aporte que ustedes le van a hacer allí. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá. Bueno, yo no escucho a los otros. ¿Dónde están los otros compañeros que no los escucho casi hablar? ¿Cómo están? Los que han ido llegando, saluden. Hola, ¿me escuchan? Van a estar dormidos allá. Aquí los estoy viendo. Hola, atención. Bueno, estar dormidos porque resulta que lo que viene les van a preguntar en el juego de quién quiere ser millonario, ¿no? Entonces presten mucha atención. Profe, ¿ese juego es calificable? Claro, esa es una de las notas de esta unidad. Entonces tienen que, ese jueguito lo van a sacar desde ahorita de lo que vamos a ver aquí en esta otra parte, entonces mucho cuidado. Y joder, vuelvo y le hago promoción. Léanse el documento llamado Nuevas Tendencias de Educación Física y Deporte en Educación de la Federación Española de Docentes, porque eso ahí les van a hacer las preguntas en el juego que quieren ser millonarios. Bueno, entonces... Disculpa, ¿cómo se llama? Se llama Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación. Ahí está dentro de los documentos de la unidad 1. Ok. Entonces, está ahí, ahorita las muestro, ahorita les abro la página y les muestro, ahí está, ahí lo van a encontrar. Ustedes miren aquí, ese documento nos lleva, nos ayuda a mirar esos objetivos del conocimiento de la educación física. Entonces nos dicen, nos lo dividen en estas 3 visiones, ¿no? Entonces una visión de la educación física como un área del saber de la acción motriz, ¿sí? Una visión de la educación física desde esas perspectivas multidisciplinares. Entonces es allí donde esa visión de la educación física, de la filosofía, entonces como no solamente las ciencias médicas, sino otras ciencias sociales nos aportan, entonces hay esa multidisciplinar. Luego nos muestra esa visión de la educación física como un área curricular que nos debe llevar a ver la educación física desde esa educación integral. Entonces ustedes en el documento muy juiciosito van a leer esa partecita, ¿sí? Para que miren esa perspectiva multidisciplinar a que nos lleva, esa desde la conducta, desde la visión motriz, ¿cierto? Y desde esta visión integral, ¿sí? Entonces ahí está una académica muy chévere y muy amena, entonces para que muy juiciositos hagan la lectura. Entonces ahorita vamos a hablar de las corrientes. Y ustedes cuando vean el videito, que también les va a servir mucho para el juego, vamos a ver esta corriente deportivista, ¿no? Entonces, ¿quién me ayuda a leer lo que dice la diapositiva? ¿Quién me lee lo de la diapositiva? A ver. Seleccione uno. A ver, ¿qué hubo? Tengo 19 participantes. En el siglo XIX empieza a surgir y a confrontar los distintos métodos gimnásticos. Se ha fundamentado tradicionalmente en la concepción biologística y mecanística del movimiento y sus características principales ha sido la búsqueda del rendimiento,
representatividad en el deporte reglado y la competitividad. En la actualidad se ha abierto la reflexión en distintos escenarios institucionales donde se promueve sobre el papel social integrador y no incluye las diferentes disciplinas deportivas y se reconoce en ellas tres rasgos fundamentales: formativo, recreativo y cooperativo. Competitivo, ¿cierto? Ah, bueno, entonces, miren, ahí nos dicen que es una visión del deporte del siglo XIX, enmarcado por esa tendencia biologista e instrumental, ¿no? Que a qué nos llevaba, como nos decía el documento leído, pues a sacarle el máximo rendimiento a nuestro cuerpo máquina, ¿sí? Que de alguna manera ustedes ya con toda el estudio que tienen desde la parte médica en la educación física, pues se dan cuenta que el deporte competitivo de alguna manera lo que lleva es a desgastar totalmente un cuerpo, ¿cierto? A llevarlo hasta los submáximos, que ya no viene haciendo una actividad física para la salud, sino todo lo contrario. Entonces resulta que en esta corriente tenemos que hablar de unas tendencias, ¿no? Entonces resulta que de alguna manera en esta corriente llevaba a que las clases se impartieran por lecciones, ¿sí? Con ejemplos sometidos a control, donde eran ejercicios, test, mediciones, aunque lo retomamos igual, nosotros tenemos de alguna manera que hacer test, evaluar y los ejercicios eran totalmente construidos por el profesor. Se manejaba esa organización simple a lo complejo, se utilizaba mucho la demostración, ¿sí? De alguna manera, de pronto esta corriente deportivista nuestra ahorita, económica, ¿cierto? Muy política también, de pronto más que educativa. Podríamos hacer ahí una crítica, igual es para discutir y debatir, ¿cierto? Pero pues en ese orden de ideas, entonces esa reflexión llevó a que, bueno, no, ojo, ¿cómo así que solo un deporte para competir y acabar con un cuerpo para que se gane una medalla? Y entonces era mirando solamente talentos. Entonces, ¿qué pasa con los que no quieren competir? ¿Y qué pasa con los que no quieren medalla? ¿Y qué pasa con los que seguramente no quieren llevar a los máximos, pues, su rendimiento deportivo, su rendimiento físico? Entonces, pues, hablábamos de esos tres rasgos, ¿no? Formativo, recreativo y competitivo. Y esto pues ya está muy marcado y de pronto muy organizado en los diferentes estamentos aquí, ¿no? En los clubes, en las ligas, pues las mismas federaciones, ¿cierto? Entonces, pues en realidad esa visión biologista e instrumental aún nos marca mucho, ¿cierto? Aún nos marca mucho, pero pues se ha ido debatiendo, ¿no? Se viene debatiendo, ¿sí? Y acá vemos pues una visión del deporte actual, como ven ahí en la flecha, donde es un papel más social e integrador de las disciplinas deportivas. Y es allí de pronto donde ahorita uno de ustedes me hablaba de la Cali como capital deportiva, ¿cierto? Que siempre hemos estado, pues pienso que estos últimos 2 años, diría yo, verdaderamente se ve ese clima deportivo, ¿no? Esa cultura. Si ustedes pasan por el norte, el sur, el oriente o el occidente de Cali a esta hora, está mucha gente en actividad física de diferentes formas, ¿cierto? Y muy fuertemente la Secretaría del Deporte siento que se ha hecho notar un poco más, de pronto con algunas cosas que se pueden reevaluar, pero en realidad pues se está viendo mucho, pero entonces sí dándole ese papel social e integrador, ¿no? Como ese deporte no solamente es para sacar el máximo rendimiento, sino como también ese deporte para de alguna manera ser más integral, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esta corriente? Está muy marcada todavía ustedes, digamos, hablándolo en las escuelas donde impartimos educación física. ¿Será que todavía esta corriente nos lleva a generar esas tendencias y esos enfoques más deportivos? Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Profe, pues como igual es desde un principio, todo el mundo tiene en su mente, bueno, en su cabeza, diferente forma de pensar, y como hay niños que, o sea, simplemente hacen deporte por hacerlo, hay otros que lo van a hacer
porque les gusta. Y al igual haciendo nuevos deportes o haciendo cosas así, van a haber personas que no les va a gustar el trabajo de uno o en sí ese deporte. Sí. Profe, Dime. sino que yo pienso que en un salón de clase vamos a tener varios alumnos con diferentes, ¿cómo le digo? Van a haber personas obesas, ¿no? Nos vamos a encontrar y a ellos no se les puede como exigir lo mismo que a alguien que llegue de pronto mejor rendimiento físico, ¿me entiende? Entonces, uno pues puede sugerirle al padre exámenes porque han habido casos que hay alumnos que se han muerto de pronto de paro respiratorio y ahí acarrea uno como educador un gran problema. Entonces, uno como educador, yo lo haría al curarme en salud, ¿no? Pedir como antes de iniciar una clase física antecedentes de pronto así cardíacos o algo porque uno como educador se puede ganar un problema. Claro, totalmente es cierto. Y en eso tenemos que cuidarnos mucho, ¿no? Tenemos que cuidarnos muchísimo. Igual son personas o son niños que necesitan una atención especial, ¿no? Sí. O sea, siempre tenemos que, claro, con lo que dice el compañero es verdad, no todos tienen la misma capacidad de otros, pero entonces a esos son los que se les tiene que prestar más atención y hacer un acompañamiento para que por lo menos se vea un desarrollo. Sí, totalmente. Sí, entonces... Y respecto, profe, respecto a la corriente que sí estamos viviendo aquí en Cali, digo que podemos aprovechar esto, ¿no? Ya que están muy de moda los deportes, como que se pueden acoplar a las distintas, ¿cómo decirlo?, clases sociales, ¿no? Digamos las personas que son obesas o los que son muy delgados, los que tienen diferente anatomía, por decirlo así. Entonces, como que hay mucha variación donde podemos agarrar, ¿sí? Y aprovechar para poder darle una educación deportiva al sujeto y que él pueda, de una manera no aburridora, porque muchas veces dicen, bueno, para poder tener un buen estado físico, solamente es ir al gimnasio. Y muchas veces la gente se aburre de ir a los gimnasios. Cada año, a principio de año, los gimnasios están llenísimos, pero luego la gente pierde la motivación y ya deja de hacer ejercicio. Es algo por el mismo que se encuentra en un gimnasio, ¿no? Que no está preparado para dar una clase como tal. Luis Fernando tiene que apagar el silenciar el micrófono porque hay mucha bulla ahí donde Luis Fernando. Sí, muy bien, muy bien. Porque, o sea, yo la verdad, yo nunca había visto, pero es impresionante la forma en que la gente ha cogido el deporte como algo para la salud, ¿no? Usted a las 4 de la mañana, gente en la calle trotando, a las 3 de la tarde, 11 de la noche todavía por ahí trotando. Entonces, ha tenido una acogida muy buena. Cristian. Profe. Sí, dinos. No, pues yo escuchando ahorita todo lo que están hablando, yo he visto pues una problemática ahorita en que mi mamá es una mujer ya de 65 años que tomó el hábito de estar haciendo ejercicio a esta edad, ¿no? A los 65 años. Yo le dije a ella, sí, se puede hacer, pero ella quiere llegar a un tope, a un extremo de pronto elevar su ritmo cardíaco demasiado por el afán de quemar grasa. Yo como estoy cansado de decirle, ¿por qué no pensaron eso 20 años, 30 años atrás para tener una vida pues saludable, como se dice, cuidarse a nivel estructural, físico, en la comida? Y ahorita hoy en día se quieren cuidar a los 65 años. Ahorita decía mi compañero, bueno, están los niños que hay que cuidarles pues su corazón. Cuando uno trata con una persona de edad, pienso que es más delicado aún por sus huesos, por sus articulaciones, porque las lesiones, ellos son muy frágiles, ¿no? Claro. Son supremamente frágiles y mamá a veces, yo le he dicho a ella que si a mí me toca calentarte pues teniendo 30 años, me gusta mucho el fútbol y toda la vida he jugado, ahora ella con más razón debe tener que manejar cierto ritmo
más suave, pues para que pueda empezar un Lo que ejercicio. pasa es que ya esas personas, como no tienen un conocimiento, ellos no saben, ellos creen que hacer ejercicio a cierta edad, o sea, a tan avanzada edad, les va a ser bueno para verse más jóvenes, ¿ya? Lo que ellos no tienen en conciencia es que ellos ya a una mayoría de edad, el ejercicio únicamente les sirve es para mejorar un poco su salud. Hay personas de 40, 50 años que van al gimnasio pretendiendo querer tener una figura esbelta como la que tiene un joven de 25 o de 26 años, ¿ya? No, y mira que no solo existe en los niños ni o sea, ni en la gente de edad. Tuve un compañero que murió de un paro cardíaco debido a, él era fisiculturista, se dedicaba mucho a su cuerpo, a su dieta, pero él llenó tanto o sea, sus vasos sanguíneos o no sé cómo decirlo, bueno, pues su capacidad en el corazón, no vio lo que comía. Él era de los que se inyectaba cosas en el estómago para reducir grasa. Y llegó un punto que ya las arterias no le aguantaron más porque pues, están colapsadas de precisamente pues, de colesterol. Esa gente de hoy en día, querer inflarse en 2, 3 meses, querer tener el cuerpo de un modelo que se ha desarrollado durante toda la vida. Para mí son problemáticas a nivel de salud y de deporte, gente que no sabe hoy en día ejercitarse. Piensan que ir a matarse en un gimnasio y tomar 2 libras de Megaplex, de Nitrotex, de proteínas supremamente compañero, potentes. Eso también es culpa de los mismos que están en el gimnasio, los instructores. Claro. Los instructores, entre comillas, porque son ellos los que le dicen a una persona, si usted quiere aumentar, entonces tome esto y tantas veces. Si usted quiere bajar, tome esto y tantas veces. Y en realidad, pues, no es necesario consumir tantas cosas como para usted tener una buena figura, poder bajar. Ahí tenemos que intervenir nosotros, ¿no? También tenemos que intervenir allí porque ustedes están haciendo toda esa formación también en esas áreas afines de la salud. Entonces, ustedes ya de alguna manera con una concepción más amplia, ¿sí? Más científica, entran a explicarle, por ejemplo, en el caso de tu mamá, en el caso de los amigos, los que quieren hacer fisicoculturismo. Entonces, ahí que también tenemos que entrar nosotros a hacer esa pedagogía. Vamos a mirar esta segunda tendencia. ¿Quién me ayuda a leerla? Esta de esta corriente, de la educación psicomotriz cuerpo pensante. ¿Quién me lee? Alguno rápido, porque nos va el tiempo. Surge a mediados de los años 60 como oposición a la concepción exclusivamente biologista, mecanicista del cuerpo. Se apoya en la neurofisiología, el psicoanálisis, la psicología cognitiva e incluso la fenomenología y la del cuerpo y el movimiento humano. En esta tendencia en el cual las estructuras motrices se desarrollan de acuerdo con la naturaleza evolutiva de los procesos de maduración, la organización de los aspectos espaciotemporales, la motivación y elaboración interna de los procesos motrices. Bueno, entonces miren, esta corriente, ¿sí? Daniela Vázquez, cierre. Hola, profe. Hola, hay como mucha bullita por ahí, ¿es ahí? Bueno, que llegó moto. Llegó una moto ahí. Hola, Daniela. Bueno, hola, miren, aquí hay unos autores, siguen Le Bouche, Larpier, Couturier, Pic, Bayer, ellos los van a ver ahí en la guía también, en el PDF que tienen ustedes. Y ellos le han aportado a esta mirada de la educación física desde los psicomotrices. De alguna manera aquí ya se empieza a pensar en una estructura física desde la mente y desde lo físico, ¿cierto? Entonces ya se empieza a ver como esa persona desde toda la globalidad. Ya no es solamente pues como ese cuerpo pues meramente biológico, ¿no? ¿Sí? Ya empezamos a mirar, o ya esos autores empiezan a decir, bueno, hay que mirarlo desde lo psicosomático, ¿cierto? Desde ese sujeto con lo físico, con el medio, ¿sí? Con su misma interacción. Entonces esta misma corriente se lleva entonces a pensar desde
desde, bueno, cómo desde aquí podemos hacer reeducación a los niños con necesidades especiales, cómo ya tiene una mirada metodológica más desde lo vivencial, ¿sí? Cómo ya el niño participa de su propia construcción del movimiento, entonces ya el docente desde esta corriente, ya él permite, ¿no? Permite que el mismo estudiante explore, construya, vivencie, entonces ya se empieza a ver, y aquí es donde se le hace pues como un trabajo fuerte a pensar en esos ejercicios de coordinación motriz, cuando se habla de estructuración del esquema corporal, del ajuste postural, de esa percepción temporal, de esa misma percepción del espacio, de unir esa estructuración espacio-tiempo. Ya se habla de actividades libres, ¿sí? Al aire libre, el juego empieza a ser parte importante de esa mirada de la educación física. Entonces, aquí se le da un vuelco, ¿cierto? Entonces, pasamos de solo deporte, rigidez y la postura del maestro, quién es el que hace, quién es el que propone y quién es el que cuenta, a una educación física ya más desde ese niño social, también biológico, ¿cierto? Pero también con unas necesidades especiales. Entonces esos autores ya nos empiezan a estructurar y a entretejer otras miradas de la educación física, ¿listo? Entonces, ¿qué les parece esta corriente? A ver, Daniela, la que llegó en la moto. ¿Qué hubo, Daniela? ¿Qué le pasó? Daniela, vamos a ver cuál otro hay por acá. Profe, Dime, Cristian. profe, ¿Cómo ven esta corriente? Dime. No he escuchado a Richard, no he escuchado a Andrés. Dime. ¿Ya, profe, me escucha? Ah, bueno, Daniela, a ver, cuéntanos. Bueno, pues, de acuerdo a esta, yo doy clase en una escuela Antonio Nariño, y en el grupo de cuarto tengo una niña con síndrome de Down. O sea, ella es una niña que hace todo tal cual uno como le dice. Si uno le explica el ejercicio, lo hace. Siempre está muy pendiente de, o sea, lo que hacen otros profesores es como aislarla del grupo, ¿cierto? Pero ella siempre en nuestra clase ya participa. Yo doy clases de baloncesto y ella hace común y corriente todos los ejercicios. Inclusive los hace mejor que otros niños que son normales. Súper. profe, ¿a mí me escuchan? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Bueno, te escucho, sí. Por ejemplo, nosotros los educadores físicos a veces teníamos una tendencia de que cogíamos niños de muy poquita edad, de 5 o 6 años, a meterles cargas como si fueran, o sea, por ejemplo, en el ámbito del fútbol, a meterles trabajos de técnica, táctica, o sea, que ya lo hacen jugadores profesionales y comparamos como si fueran jugadores profesionales. Lo que nosotros tendríamos que hacer es primero trabajar esa psicomotricidad, ¿sí? Que es como la base de que un ser humano pueda educarse bien en el ámbito deportivo. Entonces, si nosotros desde un niño que tenga 6, 7 años le colocáramos a trabajar esa psicomotricidad, como por lo decía usted, por medio de juegos, por medio de dinámicas, por medio de que el niño se sienta bien, sería excelente todo. Totalmente cierto, sí, miren entonces aquí como de alguna manera, pues esta corriente y por ende las tendencias que han salido de ahí, los diferentes enfoques que nosotros tratamos de plantear, pues responden a ella, ¿no? Desde empezar, miren lo que dice la compañera, una niña con necesidades especiales, entonces, ¿cómo de alguna manera entonces se le aporta desde la educación física y se cumple pues como con esa intervención ahí, ¿no? Entonces, bien interesante eso, y nosotros sí que desempeñamos un buen trabajo en la cuestión de ese trabajo para la diversidad que tanta teoría pues hay alrededor. En realidad me parece que los profesores de educación física de alguna manera hacemos como un buen trabajo allí. Bueno, miremos esta tercer corriente. ¿Quién la quiere leer? De la expresión corporal. Esta influencia por el marxismo y el psicoanálisis y sus líneas de pensamiento son representadas institucionalmente por la Escuela de Frankfurt.
e individualmente por los animales Marcuse y Reis. En el cuerpo se concibe bajo una ideología denominada corporismo. Sus fundamentos declaran una liberación sexual, la necesidad de reencuentro, comunicación espontánea, escucha y atención al cuerpo. Un cuerpo hablado y vivido, no enseñado. Totalmente, ¿no? Miren qué chévere esto, ¿no? Cuando hablamos de la escuela de Frankfurt, fueron unos duros, pues, en un momento histórico. Ellos se sentaron a pensar, ¿no? Bueno, cómo debía ser la educación, cómo debía ser, y pues había gente muy fuerte, muy pensante, muy dura, como de varias áreas allí, y ellos le hicieron aportes, ¿sí? A varias ciencias, y entre esas, pues, también la educación física y el movimiento. Entonces, miren, allí de alguna manera ha sido influenciada y apoyada de las ciencias sociales y humanas. Miren, ahí está la sociología crítica, la antropología, la psicosociología, ¿cierto? Entonces, ahí es donde dicen, bueno, una educación física tiene que pensar en un cuerpo que puede comunicar desde la expresión, ¿cierto? Que comunica sin necesidad del habla, donde la expresión corporal puede llevar a ese equilibrio psicológico y físico, ¿cierto? Entonces es ahí donde la educación física empieza a apropiarse, bueno, venga la danza como una alternativa, venga el teatro como una alternativa, vengan esos trabajos y esas estrategias desde la educación postural, desde la imagen corporal, ¿cierto? Desde cómo empezamos a interactuar en el movimiento para expresarnos, comunicarnos sin nada de discurso, ¿cierto? Cómo aprovechamos esta corriente para entonces mejorar ese trabajo de espacio y tiempo. Entonces es un aporte fuerte y cuando miremos nuestra cartilla curricular que nos orienta del Ministerio de Educación, pues esta es una de nuestras competencias a trabajar, ¿no? Que es la expresión corporal, que pienso que es un campo que también podemos ir pensando en investigar porque lo hemos perdido. Esa es otra de las competencias que hemos dejado perder porque en realidad nos vamos a unos campos más técnicos en la educación física y sobre todo en la secundaria. Entonces, listo. Se volvió la moto. Se fue. Con esta otra tendencia, con esta otra corriente de la sociomotricidad, que me ayuda a leer. Yo la leo. Sociomotricidad. Ese concepto señala que todas aquellas tareas sociomotrices necesitan de interacción entre sus, otorgándole una gran importancia al desarrollo de la inteligencia a través de su método. Parleva plantea que la inteligencia sociomotriz debe realizarse en todos los niveles, operaciones concretas y abstractas. La principal crítica que se hace al modelo de Parlevas es no haber expandido su metodología, estructura actividades que no fueran solo el deporte, dejando de lado manifestaciones culturales importantes, tales como el teatro, malabarismo, yoga, pilates, entre otros. Bueno, ¿ya? Sí. Bueno, entonces, miren aquí entonces, el término movimiento, sí, Parlevas, lo sustituye por conducta motriz, ¿no? Dice que por considerarlo más adecuado al llevar implícito el hecho educativo e integral de la persona, ¿sí? Porque él dice que la noción de movimiento lo reduce como a una acción física nomás, ¿sí? Como de desplazamiento, entonces desde esa mirada solo de la máquina, entonces él por ahí lo cambia, entonces Parlevas dice, no, es una conducta motriz, ¿no? Entonces, aquí, pues, él plantea esos niveles donde el movimiento tiene que llevar a unas operaciones concretas y a unas abstractas, ¿cierto? En ese caso, él parte de la psicomotricidad, sus estudios parten de la psicomotricidad que los otros autores ya habían desarrollado, ¿sí? Y él nos invita a pensar en una educación física que no piense en el movimiento, sino en ese ser que se mueve, ¿cierto? Entonces, como de alguna manera
esa motricidad, esa conducta motriz que dice él, pues cómo la relacionamos con el medio, con los otros sujetos, con las circunstancias. Entonces, por eso él dice, no, esa educación física es social, es completamente social, ¿no? Entonces, pues, pienso que es una persona que le ha aportado bastante al campo de la educación física y es interesante porque, pues, en realidad nosotros aportamos muchísimo desde esa parte social, ¿no? Entonces, la idea de él, ¿sí? Es poder lograr que nosotros como hagamos esa interacción allí, ¿no? Un movimiento, pero un movimiento que piensa en el medio, en los sujetos y en las circunstancias que se dan, ¿cierto? ¿Qué les parece esta? A ver, ¿será que esta sí la llevamos nosotros a la práctica? ¿Será que eso se ve en la práctica o será solo teoría? Profesora, referente a todo lo que tiene que ver con la sociomotricidad y, digamos, el teatro, ahí la educación física puede ayudar a que por medio del teatro, ¿sí?, el conocimiento de nuestro cuerpo, aprender diferentes temas. Tomando un tema como tal que relacione, por decir, las matemáticas y poder, o sea, con nuestro cuerpo, ¿sí?, poder generar algo que a la misma vez sea visto como arte, pero, ¿cómo decirlo? ¿Me ha hecho entender? Sí, claro. Claro, Sí. claro. Por ejemplo, lo que hicimos en el primer encuentro que tuvimos acerca de las películas, yo creo que es algo que une y relaciona las demás materias y podemos aprender de ello, y solamente con movimientos corporales. Totalmente. Profe, Dinos. profe, yo sé que en este momento nosotros somos unos estudiantes que pretendemos enseñar a niños, ¿no? Pero yo creo que en un futuro cercano, porque pues 5 años no es que esté tan lejos, yo creo que el futuro de muchos de los niños va a depender exclusivamente de nosotros, ya que nosotros somos los encargados de encontrar en qué es bueno ese niño. Ese niño puede ser indisciplinado, puede ser el peor estudiante en todas las materias, pero tiene que ser bueno en algo. Nosotros no fundamentamos la forma, o sea, las fortalezas de ese niño. Vamos a permitir que el niño termine su colegio, si es que lo termina, o termine en la calle, o termine robando, o termine en la cárcel, o termine en el cementerio. Entonces, para nosotros, para mí, más que todo ahorita, la gran meta que yo me quiero proponer es ayudar a estos niños conflictivos a encontrar cierto talento, que todo el mundo tiene que tener un talento para algo, todos. Totalmente cierto. Entonces es en base a lo de la música, a lo del arte, a lo del teatro. Todo lo que sea didáctico para mí es físico. Todo lo que sea alzar, bajar, saltar, correr, es físico y tiene que ver con la educación física. Si no implementamos la educación física como primera materia, no estamos haciendo nada. Y si los profesores no se apoyan con nosotros, tampoco están haciendo nada. Sí, totalmente. Muy chévere ese enfoque que le estás dando y en realidad nosotros podemos aportarle muchísimo a la sociedad. Es más, uno no demerita las otras ciencias, ¿no? Porque mire, Parlevas veía tan importante la educación física que él llegó a decir, y eso lo critican cuando dice aquí pues que ha sido criticado por otros, porque él dice, no, la educación física tiene su propia identidad, ella no es la prolongación de otras disciplinas, sino que ella posee su propia identidad, ¿sí? Entonces, él lo ve así, de esa manera macro, donde somos nosotros los que podemos aportar a las demás ciencias y no a las demás disciplinas a nosotros, ¿no? Él habla de disciplina. Entonces, pero en realidad yo tampoco lo veo alejado, yo tampoco lo veo, porque es cierto, Parlevas de pronto mira, él habla de una inteligencia motriz, ¿no? Donde llevemos a esos niños a que se descubran, y lo que tú estás diciendo ahí
es lo que él tiene que ver. Ustedes lo van a poder profundizar en el documento, cómo nosotros podemos descubrirle algo que el niño no se da cuenta, ni seguramente su familia, ni nadie, que él tiene y nosotros sí lo podemos ver, porque podemos descubrirle y desarrollarle esa inteligencia motriz además. Entonces también es un trabajo ahí bien interesante que está ahí en manos de nosotros. Bueno, miremos entonces esta corriente integracionista de la educación física de base. A ver, ¿quién quiere leer? Ya casi acabamos. ¿Quién quiere leer? Ya vamos a cerrar y a concluir. La propuesta central se basa en comprensión del ser humano como el mayor sistema abierto e inteligente en el cual se puede distinguir una triple dimensión de su acceso. Tenemos dimensión introyectiva, que es reconocer, dimensión extensiva del ser, interactuar, dimensión proyectiva del ser, comunicar. Esta propuesta busca orientar la intervención pedagógica de forma no directa a partir de la fase evolutiva y los requerimientos de la exploración infantil, ubicados principalmente en las etapas básicas de formación. Muy bien, exacto, muy bien. Entonces, miren allí, él nos habla ahí de 3 categorías, ¿no? De reconocerse, interactuar y comunicar, ¿no? Entonces nos dicen que esta educación física de base es acercarse al movimiento utilizándolo como un instrumento educativo, que es allí lo que Krumbar nos hace esa crítica, ¿no? Cómo dejamos simplemente jueguen, salten, pero sin ninguna intención y sin ningún propósito, ¿no? Entonces, él dice que con el objetivo de mejorar la capacidad de percibir, de tomar decisiones, de ejecutar los movimientos desde los más sencillos a los más complejos, ¿sí? Entonces, aquí ellos hacen que nosotros, los que llevamos como a la práctica todas estas teorías, pues nos pensemos en esa mirada más amplia, ¿no? En esa mirada donde el ámbito educativo y donde la educación física pues tiene que hacerse significativa, ¿cierto? Entonces, él nos habla también ahí que las técnicas deportivas son adquiridas a partir de los patrones motores básicos que se enriquecen con variadas experiencias motrices, ¿sí? Entonces, allí él nos invita a eso, ¿no? A cómo nosotros, cada actividad que propongamos, cada estrategia, cada intervención, pues de alguna manera tenga esas 3 dimensiones, ¿no? La introyectiva, la extensiva del ser y la proyectiva del ser, ¿no? Esta es una de las preguntas que les va a salir en el juego de quién quiere ser millonario, ¿no? Como cuáles son esas categorías de las corrientes integracionistas de la educación física de base, esa les va a salir allí, pues cuando ustedes les salga lo de reconocerse, interactuar y comunicar, entonces... Profe, ¿ese es el mismo juego que ya jugamos o es otro diferente? Otro. No, este de quién quiere ser millonario, no sé si usted ya se adelantó y lo hizo. Yo lo jugué, pero me tocó hacerlo como 20 veces para sacarme un 5. Tiene un chancuco porque la idea es que le peguen bien, pero entonces, si usted ya hizo el juego, devuélvase y vaya al documento base, que es el que les dije de tendencias de la educación física, que está allí. No lo dejen, que es un documento pequeño, pero les va a servir muchísimo porque van a profundizar en estas corrientes, en esos estudios epistemológicos de la educación física, ¿cierto? En ese interés de estos estudiosos para buscar cuál es el objeto de estudio. Entonces sí, necesito que se devuelvan. Bueno, entonces vamos a cerrar con conclusiones, queridos compañeros. Tenemos 5 minuticos antes de que nos cierren el Moodle. Entonces, a ver, Cristian, ¿cómo te pareció la clase? ¿Qué te aportó? Hay 3. Bueno, hay ¿Cuál de todos los, Cristian? Profe. el Jaramillo, pues, que es el que alcanzó a ver aquí. Y luego siguen los otros, Cristian 2 y 3. No, profe, yo alcancé a llegar tardecito, pero sí alcancé a coger la idea. Gracias a Dios, pues con los compañeros pudimos sacar el pedacito de la plataforma adelante. Profe, yo la verdad, pues, lo que alcancé a percibir fue el querer nosotros, o la profesora enseñarnos a nosotros cómo estamos viendo la educación, en qué la estamos enfocando. Más que una profesión universitaria, para mí es como una actividad social que nosotros debemos hacer a futuro. Yo, como le dije ahorita, si
Si yo sé que la gente de edad se está equivocando, si sé que la gente entre los 30 y 40 años se está equivocando, y sé que los niños no tienen unos fundamentos sociales, o sea, no sé cómo decirlo, unos fundamentos en el deporte, vamos a empezar más desde el comienzo. Van a empezar a ser unos niños que no van a saber hacer ejercicio, que se van a desmedir en su capacidad psicomotriz, no van a calentar antes de hacer cualquier ejercicio. A mí personalmente no me gusta calentar y yo sé el daño que me causa, pero pues es una costumbre que creé, pero sé que son difíciles, no sé, pues de cambiar. Eso es lo que no quiero. Quiero que los muchachos que estén a nuestro cargo estén preparados desde jóvenes y así en adelante poder sacar, si se quiere, profesionales en el deporte también. Chévere. Bueno, entonces esa es la idea. Mire, aquí para cerrar con esta última, que es la quinantropología, que yo creo que la explicación les sale, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Entonces aquí, este Cajigal que viene allí le ha aportado muchísimo, ¿no? Educación física, y él empezó a contribuirle mucho a la disciplina, ¿no? Desde la perspectiva de él, ¿no? Entonces pensar en ese sujeto, en el desarrollo personal, en lo social, ¿sí? Y cómo ayudamos pues a mejorar esas capacidades desde el movimiento y la expresión. Entonces es aquí esto de quinantropología, para que ustedes profundicen en el documento, también lo van a tener, pueden leer a Cajigal bastante, nos aporta muchísimo en educación física, esa es como la invitación. Muchas gracias entonces, compañeros, a todos, queridos estudiantes, que ya son las 9:28, no alcanzamos a hacer más intervenciones. Gracias por participar. Hola, Gracias mi profe, por buenas noches. Dime, hola, buenas noches, dime. ¿Cómo Profe, estás, yo profe no Jason? alcanzo a copiar el enlace. Bueno, profe, buenas noches. Hola, Ronald, Jessica, ¿qué Profe, más? tengo una duda. Dime. Para los compañeros que no se pudieron como conectar con nosotros, como ellos están preguntando por el grupo, que si se podía armar otra videoconferencia con ellos. ¿Qué se hacía ahí? No, esto queda grabado, no hay problema, queda grabado, díganles que la vean, que eso queda grabado. Igual la próxima clase, díganle a sus compañeros, vayan en ropa deportiva, porque la próxima clase es práctica, la del sábado, donde vamos a mirar clases desde esa concepción, esa ideología biologista y desde esa pedagogía, desde esa ideología pedagogista, entonces y como que vimos, entonces entre todos... Partito de fútbol, profe. Guayos, llamo guayos. No, mire, solo fútbol. ¿Cómo? Solo guayos. Para Hay que cambiar, hay que cambiar. No, no puede ser fútbol. Vamos a ver qué ¿Dónde queda? y hagan el juego los que no lo han hecho y que quieren ser millonario. Y lean, por Profe, favor. PDF. Profe, el enlace, yo no alcancé a copiar. El PDF. Compañero, el enlace está en el grupo. Ajá. ¿Y el PDF está en el grupo? Sí, él se lo envió. Está en la unidad 1 en los documentos de estudio. Profesora, un También lo detalle. enviaron al grupo que tenemos nosotros de WhatsApp. Ahí está una foto. ¿Quién es el detalle? Dígame el del detalle. Soy Edwin Duque, el que está con Carlos Andrés Zapata. Dime. Profesora, un detalle que hay gente opinando por el chat. Sí. Como Mayra, que estaba que se hablaba, entonces le tocó teclear. Venga, yo veo aquí. Que hay, y que por favor le coloquen cuidado que está estresada. Y hace rato estaba hablando, pero estaba escribiendo, pero estábamos... Bueno, no, no hay concentrados. Estamos aquí concentrados. Igual la idea es que participen. La idea es que lean los documentos y el sábado seguimos alimentando pues este propósito. Está muy chévere esta videoconferencia, me gustó. Bueno, gracias a ustedes por la... Hola, profe Andrea. Hola, muchachos. Buenas noches. Noches. ¿Cómo va, muchachos? Con el profe Jason. Bien, bien. Bien, profe. Por bien. aquí ando detrás de cámara, siempre en estos espacios de la videoconferencia, pues me gusta mucho pues verlos en este salón. Pues siempre insistimos, nosotros hemos sido pues como el primer programa que ha utilizado este tipo de espacios, estos servicios que tiene contratados la universidad.
Y pues bueno, es un escenario diferente para vernos, para poder profundizar algunos temas en vivo y en directo con los profes. La profe Andrea también, ya desde la semana pasada, se está estrenando en estos espacios. Y pues bueno, muchachos, es un espacio que tenemos para sacarle buen provecho. El balance es muy chévere, o sea, la clase se logró hacer participativa y pues bueno, los temas pues muy pertinentes los que trabajó la profe. Agradecerles la asistencia, el compromiso, pues yo sé que ustedes trabajan todo el día y estar presente en estos horarios siempre es un poquito complejo, pero pues bueno, creo que nos sirve para profundizar face to face mucho más los temas de las clases. Esta videoconferencia, como lo decía la profe Andrea, queda grabada en el mismo espacio en la plataforma donde encontraron sí, ahí ya mañana a las 8 de la mañana aparece el video de YouTube para que ustedes puedan repetir la videoconferencia y para que los compañeros que no pudieron asistir, pues también la puedan ver, ¿vale? Vale. Listo, profe. Listo, Bueno, profe. Profe, gracias. Gracias, profe. Chao, gracias. Jugamos a las 4 ya en Guayos. Saquen 5 y jugamos. Vamos por el 5. Uy, no, ahí sale 11 y 11. Bueno, hasta mañana. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Chao, profe. Chao, muchachos.